Bien, señores, son las 5:55 de la mañana. Estamos recibiendo, dando los buenos días a nuestro compañero Junior Espinosa, quien a veces, al igual que uno, hay cosas que la misma situación hace parecer que sean verdad, aunque sean mentiras. Porque a veces las cosas se tornan tan impredecibles y tan sorprendentes que cuando surgen ciertos rumores, uno como que tiende a veces a darle cierto mérito, porque la gente quiere creer cosas, a veces. La gente tiene la necesidad de creer cosas. Sí, sí, sí. Mira, hay una estrategia, por ejemplo, tú ves que Facebook hay una estrategia que se utiliza mucho para ganar seguidores, para difundir virus y todo eso, y es crear difundir una información que en la forma en que se presenta aparenta ser real. Por ejemplo, cuando se habla de un personaje, por ejemplo, como Chespirito, que finalmente falleció, pero lo mataron antes tantas veces. ¿Tú sabes por qué se debía a eso? Porque era una persona de cuyo precario estado de salud se tenía conocimiento y todo el mundo quería, quizá por llamar la atención, adelantarse y decir algunas cosas solamente por llamar la atención. Pero eso solo ocurre cuando el panorama está oscuro y la gente está ávida de información. La gente está ¿Tú desinformada. recuerdas cuando Balaguer duraba mucho sin hablar, que decían que tenía gripe, que tenía conjuntivitis, empezaban a especular sobre su salud y todo eso? También esas son lo que tú dices, la avidez de información La vida es de que tiene la gente. información. Mira, y a propósito, la gente sigue esperando una respuesta, digo convincente, y ahí está el problema por parte de las autoridades, con relación al famoso El apagón. apagón que ocurrió el pasado sábado, que afectó prácticamente a todo el territorio nacional. Te digo esto porque a pesar de que en prima fase la empresa Itabo había negado la información que había suplido el vicepresidente ejecutivo de la CDEE, pues el gobierno ayer ratifica que esa es la causa que produjo el apagón en la República Dominicana. Pero el representante de las empresas eléctricas, el señor Morrison, también plantea que si eso ocurrió, no debió eh, plantearse la magnitud del apagón en la República Dominicana y atribuye alguna falla en el sistema y alguna falla en la seguridad. Porque lo cierto es que hasta ahora, el hecho de que se haya desprendido el componente que ha informado Palacio era suficiente para tumbar el sistema a nivel nacional, a pesar de la interconexión. Pero yo creo que aquí volvemos al tema que siempre tratamos. En asuntos de información y cuando ocurren hechos en el país, siempre nos adelantamos a dar una respuesta, porque parece que a la gente hay que decirle algo, aunque tengamos que retractarnos a la media hora. Y yo creo que tenemos ya definitivamente que detenernos y saber que las investigaciones, yo reitero esto, no son carreras de velocidad, son carreras de resistencia. ¿Por qué de resistencia? Porque usted tiene que tomarse el tiempo necesario y suficiente para investigar. Y cuando usted ofrezca una conclusión o al menos un detalle preliminar, esté lo suficientemente sustentado, que no vengan voces a desmentir lo que usted ha dicho, como ocurrió el domingo y como parece que seguirá ocurriendo. Porque por un lado el gobierno dice eso y por otro lado la Superintendencia de Electricidad dice que va a investigar a fondo el asunto. O sea, no sabemos realmente qué ha ocurrido. No. Las autoridades que se tomen su tiempo. Ya lo peor pasó, que fue el apagón. Tómense su tiempo, investiguen, para que también todas estas teorías de la conspiración que ha surgido a partir de este blackout desaparezca o sencillamente se fortalezca. Yo decía anoche que yo no soy de lo que me inscribo en
la teoría de la conspiración en contra del presidente. Yo no tengo elementos para decir que se trató de un sabotaje para afectar políticamente al presidente. Cuando Lo que pasa es que históricamente sucede los como- apagones han sido económicos y en este momento lo que se está discutiendo es el pacto eléctrico. Es decir, que los sectores económicos que sacan jugoso beneficio de la crisis eléctrica están sentados a darle larga a eso para que no se resuelva nada. Y después la cosa seguirá igual. Así es. Seguirá igual. Eso es lo que va a ocurrir. Pero- Y dentro de esa línea entonces se inscriben las declaraciones que el amigo Tomás Castro dio Tomás ayer Castro. a la Tú sabes prensa. que- Que habrá que escucharlo y ver dónde obtuvo estas informaciones. Porque yo decía, hay gente que cree que Tomás es un loco viejo. Tomás sabe muy bien lo que dice. Y ha acertado mucho en muchas cosas. Sí. ¿Tú recuerdas el problema del DICAN? Sí, no, eso son de las cosas, no, son de las cosas que él sabe, que trasciende y que, bueno, es una persona, es un arrestado, tú sabes, es una gente que dice las cosas que, no, aquí no tenemos cultura muchas veces de hacer una demanda por difamación ni de exigir con mucha vehemencia que una gente dé más detalles con respecto a ciertos asuntos. Aquí hay declaraciones y hay declaracionismo. Bueno, y él dijo algo ayer también, posteriormente, que él está dispuesto que si lo someten, que lo sometan por lo que dijo. O sea, no está rehuyendo tampoco. Pero en los próximos días ya el gobierno se encargó de desmentir eso. Que no es verdad que ha habido ningún plan de intento de envenenamiento del presidente de la República. Eso quedó claro en Palacio. Bueno, mira, Surge la pero duda. lo de la luz, antes de que tú pases a otro tema, decirte lo de la electricidad, fíjate, qué frágil es el sistema eléctrico. Y situaciones como la del apagón, si es así como lo están diciendo, o sea, por cual fuera la causa, eso así lo reflejan. Porque realmente una falla que no se habla de que fue un tipo de falla masiva de una cantidad de plantas que estuviera presentando desperfectos simultáneamente. Se está hablando inclusive de una subestación que si bien es importante dentro del sistema porque es la que redistribuye, revela inclusive un punto que debería ser declarado de seguridad nacional. Si esa subestación, si un fallo en esa subestación tiene la capacidad de dejar sin luz al país entero, yo creo que eso sería un lugar que debería estar permanentemente militarizado o con una supervisión más estricta hasta de 3 o 4 turnos al día para evitar que pasen cosas semejantes. Pero por eso te digo entonces, qué débil es el Pero no, argumento imagínate, y qué débil es el sistema. vamos, lo que tú planteas, sí fue una falla técnica, se desprendió una hélice y eso provocó la situación. Fue así. Pero nuestro sistema es tan integrado Que el país entero apagarse dependa por eso. de eso. No. Pero Pero es que, por ejemplo, bien, fíjate, aquí los técnicos, porque uno ahora está especulando, hay que esperar, porque hasta ahora hemos escuchado las voces del gobierno y de los generadores. Hay que ver los demás técnicos que conocen al dedillo la situación eléctrica del país, qué pueden aportar para lograr llegar a una conclusión efectiva de qué ha ocurrido en el país con relación a este apagón. Eso es lo que uno tiene ya que darle tiempo para que podamos tener las informaciones más certeras en este sentido. En otro orden, volvió de nuevo el caso Félix Bautista, sí. que parece que el tema de la reelección lo había sacado de los medios, o más bien la apelación, porque había que esperar además que la Suprema Corte de Justicia declarara admisible el recurso de apelación que interpuso el Procurador General de la República en contra del auto de no lugar que dictó el magistrado Mojoso Segarra. Pues en efecto se dio a conocer ayer que la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia, en esta ocasión integrada por su presidenta, la magistrada Miriam Germán Brito, magistrada Angelán Casas Nova y el magistrado Frank Soto, pues
declararon admisible este recurso y fijaron el conocimiento del mismo para el próximo 30 de junio. Es decir, que a partir del 30 de junio vuelve a la carga el conocimiento ya del fondo del recurso de apelación. El hecho de que lo hayan declarado admisible no significa que cuando se conozca el fondo, estos jueces vayan a anular el auto de no lugar y emitir entonces un auto de apertura a juicio. Eso es una posibilidad, no una garantía. Ya va a depender de lo que ocurra en el debate y del análisis que hagan en este caso 3 magistrados de los indicios probatorios que ha depositado el Ministerio Público. Esperar al tiempo también con esto y ver qué ocurre en el país. Yo creo que Leonel se habrá puesto bravo porque la Suprema Corte de Justicia, que supuestamente fue integrada con el propósito claro de que las cosas que tenían que ver con él no llegaran muy lejos, aceptara ese recurso, porque eso implica una extensión del debate precisamente en un momento en el cual se está cuestionando si Leonel Fernández debe o no seguir siendo aspirante a la candidatura presidencial. El hecho está que no solamente le han admitido el recurso en contra de Félix Bautista, que es el secretario todavía, porque tampoco ha sido destituido, donde yo tengo entendido, del puesto de secretario de organización del PLD. No, sigue siéndolo. Una de las cosas más extrañas, porque ese partido habla y habla, pero no ha tomado ninguna decisión con relación al senador y al puesto que ostenta al interior del partido. E igualmente, lo propio ocurrió con el recurso de apelación que en contra del archivo que se había dictado a favor de Víctor Díaz Rúa. También fue admitido el recurso de apelación. Entonces, los 2 principales funcionarios del gobierno del doctor Leonel Fernández, que habían sido sometidos a la justicia, sus casos se mantienen abiertos. Y en esta ocasión también 2 integrantes del partido compuestos de preponderancia en la organización, secretario de Finanzas y secretario de organización de ese partido. Y te reitero, me parece que ya al interior de los organismos de esa organización debieran tomar algunas decisiones, por lo menos de separar transitoriamente del puesto a estos 2 incumbentes. Y así también se manda una señal a la población. Pero parece que todo esto es parte de la jalaraca. En definitiva, parece que son también intocables al interior del partido. En cualquier otro país, y siempre hay que acudir a esto, mínimamente organizado, estas personas transitoriamente estuvieran separados de las 2 funciones que ocupan el partido. Transitoriamente, hasta que se defina la situación. Creo que esto ha ocurrido en Brasil, donde medio PT se ha involucrado en un hecho de corrupción y se han tomado decisiones de separar. Hay muchos que han renunciado, pero aquí ni lo separan ni renuncian. Ese es el problema. Y eso hace cómplices a esas organizaciones de esos hechos. Porque la solidaridad no puede ser al extremo, ni la lealtad. Y separarlo transitoriamente, no están diciendo como partido que ellos son responsables. Sencillamente que van a darle una licencia hasta que la justicia defina la responsabilidad penal de los hechos que se le imputan. Ese sería el mensaje correcto que cualquier organización política debiera enviar cuando uno de sus directivos o militantes simples es sometido a la justicia. Eso debería ser la conducta típica a lo interno de las organizaciones. Pero como aquí todo esto y nada de nada, eso pasa desapercibido, Carlos. Así debería ser. Pasa desapercibido. Bueno. Pero no solo pasa en el PLD, pasa en todos los partidos. Yo no recuerdo que a ninguno que haya sido sometido aquí por hechos que riñan contra la ética, la moral y las leyes hayan sido separados de las organizaciones. Fíjate que ni siquiera en los casos de violencia intrafamiliar se manda un mensaje. A nadie han expulsado por eso. Y en todos los partidos,
importantes dirigentes y funcionarios han atendido a la mujer. Sí, eso. No, no, no. Y nada o sea, ocurre. lo que tú dices es que ya los propios partidos, las dirigencias de las organizaciones no están velando porque sus miembros, sus representantes, quienes dan la cara de esa organización ante el público, sean ejemplos ¿Ejemplo de qué? ante la sociedad, ¿Por ejemplo de sean qué? reflejos de lo que es la mística que ellos quieren decir que tiene su organización. No, exactamente es eso. Son reflejos de lo que ellos son hoy día. Ellos dejando ver esas actitudes, Claro. violencia doméstica, Corrupción, ostentación. ostentación es un reflejo de lo que se han también convertido prepotencia. esas organizaciones políticas que dirigen el país. No hay otra explicación. De lo contrario, ocurrirá lo que hemos planteado, separarse transitoriamente. Mire, compañero, usted está en esta situación. Cuando la justicia decida si ustedes son responsables o no, pues ustedes serán reintegrados a la organización, a lo mejor con el mismo rango que ostentaban. Pero mientras tanto, tómense una licencia. Y si no la toman, pues que el comité disciplinario se la dé. Mira, tú sabes que yo un día estaba pensando, ¿y si hubiese un partido que se propusiera votar a todo el funcionario que estando en el ejercicio de su cargo se divorcie? No, pues no, y esa es otra cosa. No, porque eso sería... ¿Pero se divorcia de qué? De su ¿De las esposa. normas internas del partido? De las dos cosas, de su esposa. No, espérate. Tú sabes que hay gente que cuando tienen una característica en ciertas sectores, en la gente bruta, vamos a decir, en la gente que tiene un ascenso social inmerecido, inesperado y meteórico, a veces una de las cualidades que pasan es que precisamente se siente por encima de los demás, inclusive se siente como que los que le han rodeado toda su vida son gente que ni siquiera merecen tener a una persona de tan altas luces, una persona que antes iba en chancleta y ahora es un ministro. Unos aires de engrandecimiento que dicen, inmenso. Tengo que cambiar hasta la mujer. Sí. Eso ocurre. No, pero el hecho es al que margen estos de eso comportamientos, hay que vigilar. esos comportamientos es un reflejo de el tipo de organización y el tipo de sociedad que nosotros estamos construyendo en la República Dominicana. Son cosas personales, pero son termómetros, son puntos de monitoreo de cómo se está desempeñando una persona en una función pública. Sí, son cosas... ese es un aspecto. Pero, Carlos, ejemplo, pero son cosas personales, pero ¿quién postula a esa persona a ocupar un puesto público, electo o designado? ¿Quién? El partido. El partido. Entonces el partido tiene que velar porque, si no es igual que ese funcionario, velar porque el comportamiento de él sea diferente al que exhibe. Y que cuando haya cuestionamiento, el primero en cuestionarlo es el partido. ¿Acaso en algún momento se ha reunido el PLD y ha interpelado a esos dos funcionarios? No. No lo ha hecho, ni lo va a hacer. Ni lo va a hacer. ¿Y por qué no lo hace? Porque posiblemente una gran mayoría de los que dirigen ese partido sean igual que ellos dos. No, porque esos mismos funcionarios le van a sacar en cara a ellos. Mire, pero usted está hablando de mí, pero usted se recuerda el problema aquel que yo le resolví. Fui yo, y con eso que usted me está criticando. O decir que si ellos hoy son funcionarios por el trabajo que ellos hicieron. Yo estoy hablando del secretario de organización y del secretario de finanzas. Son dos. Después del presidente del partido. Esas son las dos principales figuras en la práctica. El que maneja el billete y el que está encargado de organizar el partido, que sumado al encargado de organización, eso le da un nivel de preponderancia y liderazgo en la organización inmenso. Porque están más en contacto con la militancia que el propio presidente del partido, que el secretario general. Es la persona que está en la cotidianidad con la militancia. Entonces, ese es el ejemplo que le dan a la militancia. ¿Qué será de ese partido en los próximos años? Si no hay señales claras de diferenciarse de este tipo de comportamientos, que al margen de que se pueda probar en justicia, lo cierto es que el ascenso meteórico que en términos económicos ha exhibido el secretario de organización del partido es sorprendente, por no decir otra cosa. Posiblemente solo se asemeja
a esa Pero él facultad no lo que iba a tuvo lograr. Jesucristo. Pero no lo lograba solo. Él no lo lograba solo. Entonces hay que seguir averiguando por ahí. Bueno, Eso son es las así. 6:15. Ya está por aquí en las inmediaciones Félix de Sena, quien nos va a dar detalles de las informaciones deportivas más importantes de las últimas horas.